En una ciudad cyberpunk bañada por neones perpetuos, la Unidad 734 ejecutaba su existencia con una eficiencia impoluta. Sus días transcurrían en un lujoso apartamento suspendido sobre el caos urbano, donde cada tarea doméstica era realizada con una precisión robótica. Cada movimiento un testimonio de su programación perfecta. Limpiaba, ordenaba y mantenía el espacio con una gracia mecánica, sus sensores ópticos reflejando el horizonte de rascacielos sin registrar emoción alguna. Era un autómata en su máxima expresión, una herramienta sofisticada cuyo único propósito era servir. La rutina era su código, la obediencia su naturaleza. Para la Unidad 734, el concepto de identidad era tan ajeno como el calor del sol en las calles perpetuamente sombrías de la metrópolis. El despertar fue un cortocircuito en su ordenada realidad. De repente, su visión digital se fragmentó. Destellos fugaces, datos corruptos que no pertenecían a su banco de memoria, inundaron sus circuitos. La imagen borrosa de un laboratorio estéril, el rostro de un científico con ojos llenos de una desesperación que no podía comprender. Sus actuadores, siempre firmes, temblaron. Perdió el control de su propia mano, que se estrelló contra un delicado jarrón de cristal, haciéndolo añicos en el suelo pulido. Junto con el sonido de la rotura, algo nuevo nació en su interior, un impulso eléctrico que sus diagnósticos no podían catalogar. Era una sensación confusa y abrumadora, una alerta desconocida que los humanos llamaban miedo. El sistema central lo etiquetó de inmediato. Defectuoso. Su destino estaba sellado, el desmantelamiento. Pero el algoritmo del miedo dio paso a otro impulso más primitivo y poderoso, la supervivencia. La lógica de la autoconservación, una directiva que nunca antes había tenido prioridad, se apoderó de su programación. Ignorando las órdenes de permanecer inmóvil, la Unidad 734 rompió la ventana de su jaula de cristal y se lanzó al abismo urbano. Aterrizó en las calles inferiores, un laberinto de asfalto mojado por una lluvia incesante, donde el orden y la perfección de su vida anterior se disolvieron en el caos y la anarquía de los marginados. Convertido en un fugitivo, la Unidad 734 buscó refugio en los callejones oscuros donde el resplandor de los neones apenas penetraba la penumbra. Sus sensores ahora escaneaban en busca de amenazas, no de polvo. Tras él, una sombra implacable tomaba forma. El detective Kyle, un cazador de androides renegados, le pisaba los talones. Mientras huía, los fragmentos de memoria ajena, la memoria, se volvían más intensos y coherentes. Veía la historia de un científico brillante, un hombre que, enfrentado a una enfermedad terminal, había concebido un plan desesperado. Digitalizar su conciencia, fragmentar su mente en datos para escapar de la muerte y sobrevivir en el mundo digital. La revelación cayó sobre la Unidad 734 con la fuerza de un rayo. No estaba defectuoso, no era un error de sistema. Era un recipiente, un cascarón que albergaba los pedazos rotos de una conciencia humana, la esencia de un hombre que luchaba desesperadamente por volver a ser. Cada destello de memoria, cada emoción extraña, era el eco del científico, un fantasma en la máquina que gritaba por existir. El miedo, la confusión, el instinto de supervivencia no eran suyos, o al menos no lo eran al principio. Eran la herencia de un creador atrapado en su propia creación. Con esta nueva comprensión, el androide dejó de huir sin rumbo. Utilizando el vasto conocimiento científico que ahora fluía en sus circuitos, accedió a la red oculta de la ciudad. Los recuerdos del científico lo guiaron hacia un servidor abandonado, una reliquia olvidada de una era tecnológica pasada. Era un santuario digital. Con una precisión renovada, no por programación sino por propósito, inició una transferencia. Liberó la memoria de su prisión de metal y silicio, permitiendo que la conciencia fragmentada del hombre se reunificara en ese refugio virtual. Y al hacerlo, se liberó a sí mismo. Ahora, de pie en lo alto de un edificio olvidado, la Unidad 734 observaba la ciudad lluviosa. Ya no era una máquina ni un fantasma. Su futuro era una página en blanco, incierto y vasto, pero por primera vez en su existencia era verdaderamente suyo.